Muy bien, hermanos, ya hemos cantado, ya hemos orado. ¿Y cuántos estamos preparados para esta parte central del programa, queridos hermanos? Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Feliz noche. Amén. Así que, hermanos, sean bienvenidos a este lugar tan especial. Para mí es un gran privilegio estar aquí con ustedes, hermanos. Valió la pena viajar desde Tecoluca, El Salvador, para venir a presentar la palabra de Dios a este lugar. Amén. Así que muchos hermanos ya me conocen a través de las redes sociales. Tenemos un ministerio de apoyo a la Iglesia Adventista. Soy miembro de la Iglesia Adventista de Tecoluca, San Vicente, El Salvador. Así que cuando quieran visitar la iglesia de Tecoluca, son bienvenidos. Amén. Así que, hermanos, quiero decirles de que durante toda esta semana vamos a estar alimentándonos con comida sólida. Así que hagan el esfuerzo de traer a sus amigos, familiares, vecinos. Me siento dichoso, hermanos, porque veo muchos hermanos. Saben de que para mí eso es una gran alegría, motivación, ver de que hay hermanos que tienen hambre y sed de justicia y de escuchar estos temas. Así que se los aseguro que estos temas van a ser de bendición. Así que hagan el esfuerzo durante toda esta semana para hacerse presente. Hermanos, en esta primera noche de conferencia vamos a estudiar un tema supremamente interesante. Así que espero que hayan traído sus Biblias porque vamos a estudiarla. Los que ya conocen, hermanos, mi temática de predicar, me gusta que estudiemos la Biblia. Así que durante toda esta semana vamos a estar estudiando la Biblia. Así que para iniciar, quiero que vengamos de rodillas, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder iniciar esta semana de conferencia en la iglesia de Chillac 2. Gracias porque permitiste que tu siervo pudiese venir a este lugar. Bendice, Señor, todos tus hijos que van a escuchar este mensaje. Bendice este estudio de tu palabra, que podamos salir llenos de conocimiento y que podamos prepararnos para lo que pronto viene. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tus bendiciones. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, ¿cuántos han traído su Biblia? ¿Para qué la ha traído? Estudiarla. Hermanos, vamos a tener un tema sólido. Vamos a profundizar en la Biblia. Como todos saben, hermanos, yo doy clases de Biblia, así que vamos a estudiar la Biblia a profundidad. No vamos a leerla, vamos a estudiarla a profundidad. Hay una profecía que Jesús dijo. Está en Mateo 24, versículos 40 al 42. Mateo capítulo 24, versículos 40 al 42. Vamos a ver qué quiso decir Cristo con esta palabra. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será ¿cómo? Será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será ¿qué? Dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora, este versículo bíblico es usado por las iglesias evangélicas para sostener de que aquí se habla del rapto secreto. El rapto secreto, hermanos, es una doctrina antibíblica. El rapto secreto es una doctrina creada por los jesuitas de Roma y las iglesias evangélicas la copiaron. Y las iglesias evangélicas usan esta cita bíblica para sostener el rapto secreto. Ellos dicen de que la expresión tomados es el rapto secreto, que ellos van a ser raptados. La iglesia va a ser raptada antes de que venga la gran tribulación. Pero vamos a ver, hermanos, de que este versículo significa otra cosa. Así que vamos a estudiar a profundidad este versículo bíblico. Ahora, ¿quiénes son los tomados y quiénes son los dejados?
Eso vamos a estudiar en esta hora. ¿Quiénes son los tomados y quiénes son los dejados? Y vamos a ver, hermanos, bíblicamente, de que los tomados son los perdidos y los dejados son los salvos. En las iglesias evangélicas lo entienden al revés. Creen de que los tomados son en el rapto secreto y los dejados son los impíos. Ellos dicen los judíos van a ser asediados por Anticristo durante 7 años. Pero cuando analizamos el contexto de estos versículos, dice todo lo contrario. Los tomados son los impíos para destrucción y los dejados son los justos para salvación. Ahora, ¿qué es lo que hacemos los adventistas para poder interpretar un versículo bíblico correctamente? ¿Saben, hermanos? Voy a hacer un paréntesis, porque siempre cuando estoy dando mis clases me gusta hacer paréntesis. ¿Saben de que de mi familia solamente yo soy adventista? Increíble, ¿va? Y ¿saben, hermanos, por qué me gustó la iglesia adventista? Me gustó la iglesia adventista por su doctrina, por su mensaje. Y lo que me gustó más de la iglesia adventista fue el mensaje de la reforma pro salud, que ninguna iglesia lo predica. La única iglesia que predica la reforma pro salud es la iglesia adventista. Lastimosamente en el pueblo de Dios casi no se vive este mensaje, pero es parte de los mensajes de los 3 ángeles de la reforma pro salud. Y lo que me gustó también de la iglesia adventista fue el método que usa la iglesia adventista para poder interpretar la Biblia. La iglesia adventista no es como las iglesias protestantes, que agarran un versículo bíblico y lo interpretan a su modo, a lo que se les viene a la mente. En cambio, la iglesia adventista, para poder interpretar un versículo bíblico correctamente, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos que la misma Biblia sea su propio intérprete. O sea, la Biblia se interpreta sola. Ahora, ¿qué significa la Biblia se interpreta sola? Significa que un texto explica otro texto. O sea, la Biblia es como un rompecabezas. Cuando agarramos un texto de un lugar y agarramos otro texto que habla de lo mismo y lo armonizamos, podemos nosotros ver el significado de ese texto. ¿Y qué otra cosa hacemos los adventistas para poder interpretar un versículo bíblico correctamente? Vemos el contexto. ¿Por qué muchas iglesias evangélicas están en contra del sábado? Y ven el sábado como un día de los fariseos. Porque ellos tienen un falso concepto del día de reposo porque lo ven a la luz de cómo lo guardaban los fariseos. Pero cuando vemos el otro contexto, cómo Jesús lo guardaba, vemos de que el sábado toma otro significado. ¿Por qué? Porque los protestantes ven el sábado en el contexto de los fariseos. No lo ven el sábado en el contexto de Cristo. Porque quien de verdad guardaba el sábado no eran los fariseos, sino que era Cristo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta noche para poder interpretar estos versículos? Uno será tomado y otro será dejado. Vamos a dejar que la misma Biblia se interprete sola y vamos a leer el contexto. Dice un dicho que un texto sin su contexto es un pretexto. Aunque suena sarcástica esa frase, pero es una gran verdad. Por sacar versos fuera de contexto, se han creado terribles herejías en el mundo cristiano. Entonces, por eso es que me gustó la iglesia adventista, porque su método de interpretar la Biblia es sólido. Somos disciplinados, somos aseados en interpretar la Biblia. No somos como los católicos que agarran un versículo bíblico y dicen ellos, esto significa. O sea, cuando el contexto puede significar otra cosa. Entonces vamos a ver que bíblicamente los tomados son los impíos y los dejados son los justos. Los tomados son los impíos para destrucción y los dejados vamos a ver que son los justos, el remanente, los hijos de Dios fieles. Ahora,
¿cómo podemos saber si esa es la correcta interpretación de este texto? Vamos a leer el contexto. ¿De qué estaba hablando nuestro Señor Jesucristo cuando dijo esta palabra? Estaba hablando del diluvio. Noten qué interesante. Mateo 24, versículo 37 al 39. Mateo 24, versículo 37 al 39. Leamos. Mas como en los días de Noé, así será que la venida del Hijo del Hombre. Esto se llama en teología paralelismo. Así como fue allá, será allá. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose casamiento. Hasta el día que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué es lo que pasó? Se lo llevó a todo. ¿Quiénes fueron llevados? ¿Quién se lo llevó? El diluvio. ¿Notaron, hermanos? Y se lo llevó a todo. Así será también la venida de ¿qué? Del Hijo del Hombre. Ahora, si ustedes analizan la historia del diluvio, en efecto, aquí dice el texto, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Cuando Noé entró en el arca, ¿qué es lo que pasó? Se cerró una puerta. ¿Cuál puerta? La puerta del arca. ¿Quién la cerró? Fue Dios mismo. Ahora, pero noten que entre el primer asta y el segundo asta, y dice, hasta que el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea, entre el primer asta y el segundo asta, ¿cuántos días hubieron? 7. El primer asta lo colocamos cuando no entró en el arca y se cerró ¿qué? La puerta. Y el segundo asta, cuando vino el diluvio. Ahora, yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuándo es que los impíos quedaron perdidos? ¿Cuando vino el diluvio o cuando la puerta del arca se cerró? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo quedaron perdidos? Cuando la puerta se cerró. ¿Será que antes de que Jesús venga por segunda vez también se va a cerrar una puerta? ¿Cuál puerta se va a cerrar? La puerta del cierre de la gracia. Y aquí dice, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que el diluvio, aunque es una historia, pero es una historia con una dimensión profética. No solamente leer la historia, porque lo que pasó allá es una historia profética que nos anuncia lo que va a pasar en el tiempo del fin. Ahora, el texto es claro, dice que el diluvio se lo llevó a todo. Entonces, en los días del diluvio, en los días de Noé, ¿quiénes fueron los tomados? Los impíos. ¿De qué manera fueron tomados? Por las aguas del diluvio, ¿para qué? Para destrucción. ¿Y quién fue dejado? Noé y su familia fueron dejados ilesos. En la Biblia, lo que queda fiel después de un cataclismo o una apostasía, a eso se le llama remanente. Repita conmigo, hermanos, ¿cómo se llama? Remanente. ¿Cuántos han escuchado la palabra remanente? Decimos, nosotros somos el remanente. Esa palabra remanente significa lo que queda, el resto, lo que queda fiel después de un cataclismo o una apostasía. Eso que queda fiel es el remanente. En los días de Elías, ¿quién fue el remanente? Elías, el que estaba activo era Elías, aunque habían otros profetas en las cuevas, pero el que estaba activo era Elías. Elías era el remanente.
en los días de cuando Nabucodonosor levantó la estatua para que se adorara en el Valle de Dura, ¿quién fue el remanente? Los 3 hebreos. Noten que Dios siempre ha tenido un remanente. Por eso, hermanos, nunca hay que generalizar. Hay hermanos que tienen un concepto errado, que cuando ven algo malo en la iglesia empiezan a generalizar. Se les olvida que dentro de la iglesia hay trigo y cizaña. Dios siempre ha tenido ¿qué? Un remanente. En los días del diluvio fue Noé y su familia el remanente. Dice el apóstol Pedro que se salvaron 8. Imagínense, de toda la humanidad se había corrompido. El corazón de la humanidad era de continuo solamente al mal. La humanidad se había depravado, pero no todos. Ahí había un remanente y era Noé. En realidad no era toda la familia, no, que el libro de Hebreos dice que Noé, por la fe Noé, el remanente era Noé. Pero es interesante que los impíos fueron llevados por el diluvio y Noé quedó fiel. Lo que queda, lo que es dejado, es el remanente, es dejado para salvación, y lo que es llevado son los impíos para destrucción. Eso es si respetamos el contexto del diluvio. Noten cómo dice Génesis 7:23. Génesis 7:23 dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Noten. ¿Qué método usó Dios para destruir la tierra y a los impíos? El diluvio. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, fueron raídos de la tierra. Y, ¿qué dice el versículo? Y quedó. ¿Quién quedó? Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Noten que lo que quedó, lo que fue dejado, era el remanente fiel. Noé no fue destruido porque quedó fiel, porque Noé ¿qué? Era justo. Noé era un fiel obediente a la ley de Dios. Ahora vamos a ver que la palabra quedar en el idioma hebreo es la que se usa aquí en Génesis 7:23. En el idioma hebreo es cha'ar. Ustedes pueden corroborar eso en una concordancia Strong. Quedar es del hebreo cha'ar. Y noten cómo traduce el diccionario. Quedar, reservar, remanente. O sea que lo que queda es ¿qué? Es el remanente. Lo que queda fiel en medio de una rebelión y una apostasía, eso es remanente. Ahora vamos a ver de que esto es tipología. Vamos a ver de que en el tiempo del fin sucederá lo mismo. Mateo 24, versículos 38 al 39. Sabe, hermanos, de que donde yo vivo es un clima costero, donde hace mucha calor. Así que, como ha sido drástico el cambio de clima, ayer andaba con una gran infección en la garganta. Y una hermanita que anda por allí, yo creo que allá atrás está, me coció un té de jengibre, no sé qué es lo que le metió al agua, jengibre, cebolla, no sé, pero qué bien me ha caído. Porque yo en la mañana estaba afligido, yo tengo que predicar en la noche, y dije, ¿cómo voy a hacer con mi garganta? Yo estoy acostumbrado a climas así drásticos, pero miren cómo Dios es de bueno. Aquí estoy, mire, hermano, la obra de Dios, ya les dije yo, hermano, ya hay que confiar en la obra de Dios. Así que no andamos haciendo ninguna cosa mala, andamos predicando el evangelio. Entonces Dios tiene que cuidarnos a nosotros.
Entonces, noten cómo dice Mateo 24, versículo 38 al 39. Aquí está el paralelismo. Noten, hermanos, esto se llama paralelismo. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron. Noten que los impíos no habían entendido que estaban perdidos, porque la puerta se cerró. ¿Cuándo vinieron a darse cuenta que estaban perdidos? ¿Cuando el diluvio qué? Comenzó. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces significa que estos verbos, quedar y llevar, tienen una segunda aplicación con el tiempo del fin. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Porque Cristo dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. Es lo mismo. Ahora, vamos a ver. Quiero que se concentren, hermanos. ¿Quiénes serán los dejados y quiénes serán los llevados al final? Es lo mismo. Ahora, ¿a dónde encontramos en la Biblia el remanente? ¿Será que en el tiempo del fin Dios tendrá un remanente? ¿Será que todo el mundo estará en apostasía? ¿Será que todo el mundo va a estar corrompido? ¿O habrá un remanente? Sí. Apocalipsis 12:17. Cuando uno estudia la Biblia a profundidad, hermanos, uno encuentra joyas, hermanos. Tesoro. Esto es una evidencia, hermano, que la Biblia es inspirada por Dios. Todo cuadra perfectamente. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. ¿Sabe, hermanos? Esta palabra resto en el griego es loipos. ¿Sabe qué significa resto? Loipos en el griego, remanente. Noten, el diablo le hará guerra ¿a quién? ¿Sabe, hermanos, que la gente dice, yo no sé cuál es la iglesia verdadera, yo no sé dónde congregarme? ¿Has escuchado gente que dice así? Tanta gente, tanta iglesia que hay, así que como yo no sé cuál es la iglesia verdadera, me quedo neutro. Mejor no voy a ninguna, dice la gente. Pero la gente no quiere conocer, no quiere estudiar la Biblia. Si estudiáramos la Biblia, conociéramos las características de la iglesia remanente del pueblo de Dios. Pregunto, hermanos, ¿cuáles son las dos características de la iglesia de Cristo, de la iglesia verdadera? Yo no necesito que la Biblia me diga, son los pentecostales o los testigos de Jehová. Porque entonces la salvación fuera por un título de iglesia. Y fuera fácil detectar la iglesia verdadera por título. Mormones. La iglesia católica defiende que ellos son la iglesia verdadera. Somos la iglesia de Cristo, la más antigua, dice. Porque ellos califican la iglesia de Cristo por los años que tienen. Pero cuando nos vamos a la Biblia no define la iglesia verdadera por años o por cantidad de gente, sino por algo. Noten, el resto de la descendencia de ella, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características que identifican la iglesia de Cristo, ¿cuáles son? Guarda los mandamientos. Noten que el texto no dice casi guardan los mandamientos. ¿Cómo dice? Guardan los mandamientos. ¿Han escuchado ustedes personas que dicen que los mandamientos no se pueden guardar? ¿Cuántos han escuchado ustedes esa herejía? Es una falsa doctrina. Indirectamente están diciendo una herejía. Están acusando a Dios de tirano porque da leyes que nadie las puede guardar. Como un dictador. Pero la Biblia me dice que el pueblo de Dios guarda los mandamientos. Pregunto, hermano, ¿se pueden guardar los mandamientos? Sí. ¿Cuál es la clave para guardar los mandamientos? ¿Cuál es
el secreto para poder guardar los mandamientos? ¿Cuál es el secreto? ¿Saben cuál es el secreto? Noten cómo dice Apocalipsis 14:12. Se habla de este mismo remanente. Apocalipsis 14:12. Los mandamientos revelan la justicia de Cristo, la justificación por la fe. Porque los mandamientos, escuchen hermano, los mandamientos nadie los puede guardar sin Cristo. Un impío no los puede guardar, porque dice Pablo que la carne es enemistad contra Dios, contra la ley de Dios. Para poder guardar los mandamientos, ¿qué tiene que pasar en nosotros? Nacer de nuevo, conversión. Sin Cristo no podemos guardar los mandamientos. Es imposible. Noten como dice Apocalipsis 14:12. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Aquí está ¿qué? La paciencia de los santos. El jupuponec, el aguante de los santos. Y noten cómo dice. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Y la fe es un don de Dios. Es un don de Dios. O sea que en los mandamientos encontramos la justificación por la fe. Sin Cristo nadie puede guardar la ley de Dios. Por eso es que Dios necesita hacer un milagro en nosotros. Lo que se le conoce como justificación por la fe. Conversión. Nacer de nuevo. Sin Cristo no podemos dejar de pecar. Solamente cuando Cristo mora en el corazón del pecador arrepentido es que en nosotros es dada una nueva naturaleza para que nosotros podamos ser capaces de poder obedecer la ley de Dios. Sin Cristo nadie puede obedecer la ley de Dios. Porque los únicos que pueden obedecer la ley de Dios son los que han nacido de nuevo. Noten cómo dice el apóstol Juan. 1 Juan capítulo 5 versículo 1. Leamos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido ¿de qué? De Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero noten que para poder obedecer los mandamientos es necesario nacer de Dios. Conversión. Ahora volvamos al tema. En el tiempo del fin habrá un remanente, un resto que guarda los mandamientos. Lo acabamos de leer en Apocalipsis 12:17. Ahora, ¿será que en el tiempo del fin habrá un grupo de llevados y un grupo de dejados? Sí. ¿Qué es lo que harán las plagas con este mundo? Noten que Dios prometió no mandar otro diluvio. ¿Y cuál es la promesa? Cuando veamos un arco iris, dice que nos acordemos de esa promesa. Es el pacto que Dios hizo con Noé. Sí. Dios le prometió a Noé no mandar otro diluvio. No le prometió no destruir la tierra. Lo que Dios le dijo a Noé, no volveré a mandar otro diluvio. No destruir la tierra con otro diluvio. Pero la tierra va a ser destruida. Sí. Pero ¿con qué hoy? Con fuego. Pero antes de que venga la destrucción con fuego, ¿cómo la tierra va a ser devastada, trastornada con las plagas? Saben de que las plagas van a revertir la tierra a su estado como estaba al principio, desordenada y vacía. Saben de que Dios al principio creó la tierra, dice que tenía dos problemas la tierra, desordenada y vacía. En los primeros 3 días de los 6, Dios la ordenó y en los últimos 3 de los 6 la llenó. Desordenada y vacía. La tierra era un abismo. Las plagas van a revertir la tierra
la van a desordenar otra vez. Las plagas caen sobre los ríos, sobre la vegetación, sobre el sol. O sea que las plagas lo que van a hacer es revertir la tierra a su estado como el principio, desordenada y vacía. La tierra va a ser destruida. Isaías capítulo 24, versículo 3 al 6. Isaías capítulo 24, versículo 3 al 6. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. ¿Cómo la tierra va a quedar? Destruida, vaciada, trastornada. Y eso lo van a producir las plagas. ¿Saben de que las plagas caen sobre lo que Dios creó? Los ríos, miren, dice que se van a convertir en sangre. Va a ser terrible, hermanos. El sol va a quemar. Ahora, pero lo que va a terminar de destruir la tierra por completo va a ser el terremoto de la séptima plaga. La gente con un medio temblorcito están ahí afligidos. Y sabe, hermanos, siempre que hablo de terremotos se me viene a la mente algo. Cuando sucedieron los terremotos en el 2001 en El Salvador, un sábado que sucedió un terremoto donde se cayeron casi todas las casas de mi pueblo. Gran pánico, la gente por todos lados. El siguiente sábado estaba la iglesia llenísima. La iglesia tuvo que hacer 2 turnos porque la iglesia no cabía, la gente no cabía ya porque por miedo. La gente cuando sucede algo le da miedo. La gente cuando está en una crisis, aún hasta los ateos claman a Dios. Los que dicen que no creen en Dios, hasta los ateos claman a Dios. Y la gente cuando sucede un terremoto como que se le da miedo y clama a Dios y dicen a congregarse en las iglesias. Ya cuando pasan la crisis ya vuelven otra vez las iglesias a quedar solas. Terrible, ¿no? Y saben de que el terremoto de la séptima plaga va a ser un terremoto que va a destruir la tierra por completo. Esas ciudades grandes van a ser reducidas a ruina. Por eso es que les digo a los hermanos, no hagan esas grandes mansiones, como que se van a vivir 1000 años aquí en la tierra. Todas esas grandes casas, esos grandes edificios van a ser destruidos. Esas grandes ciudades en Estados Unidos, donde son semilleros de maldad y pecado, van a ser destruidos. Y el terremoto de la séptima plaga va a destruir la tierra por completo. Noten cómo dice Apocalipsis 16, versículo 18 al 20. Apocalipsis 16, versículo 18 al 20. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. O sea que los volcanes, este terremoto va a hacer que los volcanes desaparezcan. Imagínense que este terremoto, que va a ser un terremoto mundial, más grande que el terremoto de Lisboa, que se sintió casi en toda África. Imagínense. Este terremoto, hermanos, va a destruir esos grandes palacios, esos grandes rascacielos.
Esas grandes ciudades como Nueva York van a ser destruidas. Terrible, hermanos. O sea que va a haber un gran cataclismo al final de la historia. Y lo va a producir este terremoto de la séptima plaga. Noten cómo quedará la tierra. Jeremías 25, versículo 33. Jeremías capítulo 25, versículo 33. Yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Hermanos, va a ser terrible esto, hermanos. Imagínense qué matanza a nivel mundial. Cadáveres sobre la faz de la tierra. Grandes montañas de cadáveres que se van a poder ver desde miles de kilómetros. Noten, yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol, quedarán sobre la faz de la tierra, cuando se desate la ira de Dios. Noten como dice Jeremías capítulo 4, versículos 23 al 26. Jeremías capítulo 4, versículos 23 al 26. Miré la tierra, y aquí que estaba desolada y vacía, lo mismo que se usa en Génesis 1:1. Noten. Miré la tierra, y aquí estaba asolada y vacía. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre. Noten. Y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Va a ser terrible, hermanos, esto. Ahora, ¿saben que las plagas, el objetivo de las plagas es atormentar a los impíos? Cuando Cristo venga por segunda vez, van a haber impíos vivos todavía, que no fueron muertos por las plagas. Y esos impíos que estén vivos van a ser destruidos con la espada que sale de la boca de Cristo, que es la palabra de Dios. Apocalipsis 19, versículo 21. Noten que las plagas aún van a dejar vivos a impíos. Y estos impíos tienen que ser muertos. Apocalipsis 19, versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Noten, esta tierra va a ser un cataclismo, va a ser un desierto, una destrucción mundial, porque Dios se va a manifestar con su ira. Aún la destrucción de los impíos va a ser por amor. ¿Saben que Dios destruye por amor? La lección de esta semana venía hablando de eso. Dios lo que hace, lo hace por amor. La destrucción de los impíos va a ser por amor. Ahora, la pregunta es, ¿será que habrá un remanente que quedará ileso, que no lo tocará ninguna plaga? ¿Que no lo tocará el terremoto? Sí. ¿Saben que hay un salmo profético? El Salmo 91. Nosotros leemos ese Salmo 91 y lo leemos como un salmo para una promesa cotidiana de nosotros. Pero ese es un salmo que tiene una profecía para el tiempo del fin. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, y no tocará plaga tu morada. Ese salmo es un salmo profético que Moisés lo escribió bajo la experiencia que tuvo Israel en Egipto. El Salmo 91 fue escrito por Moisés. ¿Cuántos sabían eso? Fue Moisés que le escribió el Salmo 91. Israel fue protegido por las plagas. ¿Por qué? ¿Por qué Israel fue protegido por las plagas en Egipto? Porque fueron protegidos por la sangre de ¿quién?
del Cordero. ¿Será que en el tiempo del fin este remanente que quedará ileso va a también lavar sus ropas en la sangre del Cordero? ¿Cómo se le llama en profecía bíblica a este remanente que quedará ileso? Los 44,000. O sea que Noé es un tipo de los 144,000. O sea que si nosotros somos fieles y perseveramos hasta el final y no pasamos por la muerte, ¿en qué grupo estaremos? 144,000. ¿Está conmigo, hermano? Pero si morimos creyendo en este mensaje, ¿en cuál resurrección vamos a resucitar? Son pocos los hermanos que ven mis videos en YouTube. Yo les digo a los hermanos, suscríbanse en mi canal, que hay material sólido. No, hermano, tenemos que conocer nosotros perfectamente. Lástima que solamente una semana voy a estar acá, hermano. Lástima que una semana voy a estar. Lástima, pero estamos haciendo ahí planes con los hermanos para poder venir en noviembre o en diciembre a tener otro seminario acá. Porque yo creo que una semana es muy poco, hermanos. Hermanos, si nosotros morimos creyendo en este mensaje de los 3 ángeles y somos fieles, vamos a resucitar en una resurrección especial o parcial que se va a llevar a cabo antes de que Cristo venga por segunda vez y va a suceder en la 7ª plaga. Eso lo dice Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7. Yo tengo un seminario sobre eso. Inclusive ese tema lo prediqué aquí en Suchitepeque, así se pronunciaba. Ahí estuve, hace como unos 5 meses estuve en Suchitepeque, en Chocolat, dando un seminario sobre eso. Ahí están las conferencias en YouTube. Mi canal se llama Apología Adventista. Los hermanos que escuchan esos temas, hermanos, aprenden mucho. Así que vean los videos de ese canal. Apología Adventista, no se les va a olvidar. Ahora, los que van a quedar fieles cuando ven el cataclismo serán los 144,000, van a quedar. ¿Y quiénes van a ser llevados? Los impíos. ¿Cómo van a ser llevados? Por la plaga. Son destruidos. Y los que quedan es el remanente fiel, que son los 144,000. Para terminar, vamos a leer un texto que dice eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18. Pregunto, hermanos, ¿el apóstol Pablo puede ser de los 144,000? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede formar parte Pablo de los 144,000? No, ¿por qué? Porque ya está muerto. Elena de White, Jaime White, Miller. ¿Por qué? Porque ya murieron. Elena de White, ¿a dónde va a resucitar? En la resurrección especial o parcial. Porque los 144,000 es el remanente fiel que no morirá, que estará vivo hasta que Cristo venga. Ellos van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob, por la persecución, por el decreto de muerte que va a dar el papado a medianoche. Ellos van a pasar por la gran tribulación y ninguna plaga los tocará. Porque ellos están protegidos con la sangre ¿de quién? Del Cordero. Lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Ahora, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, ¿cómo? Pablo dice, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado. Pregunta, hermano. A la Biblia aparentemente tiene contradicción, hermano. Aparentemente, no es que la Biblia se contradiga.
Pablo se incluye, dice, nosotros los que vivimos. Pero él dice esta palabra como que si él va a estar vivo hasta que Cristo venga. Nosotros los que vivimos. ¿Pero por qué dijo Pablo esto? Porque el apóstol Pablo, él creía de que Cristo iba a venir en sus días. Porque la iglesia primitiva, el anhelo de la iglesia primitiva y los apóstoles era la venida de Cristo. Saben de que tenían un saludo que decían Maranata. Ese era el saludo que se hacían. ¿Saben qué significa Maranata? Cristo viene. Ese era el anhelo de los discípulos, que Cristo viniese en sus días. Pero como Cristo dijo, vendré en breve. Los discípulos ansiaban la venida de Cristo. Y saben que eso también nosotros debemos de tener ese espíritu, hermanos. Ansiar la venida de Cristo. Si nosotros estuviéramos pensando diariamente en esa promesa, no estuviésemos dormidos. No estuviésemos roncando espiritualmente. En la iglesia primitiva con ese deseo se reunían. Y saben que las reuniones de la iglesia primitivas les pusieron un nombre, los apóstoles, la reunión le llamaban ágape. Judas dice eso, que los impíos son manchas en vuestros ágape, porque la reunión que hacían le llamaban ágape. Se reunían con ese deseo de proclamar la venida de Cristo, ese anhelo que tenían de que Cristo viniese pronto. Y Pablo creía que Cristo iba a venir en sus días. Por eso es que se incluye. Pero Pablo no va a formar parte de los 144,000. ¿Por qué? Porque murió. Pablo murió. Que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, ¿qué dice? ¿Quedado de qué? ¿Quedado de qué? Los que quedaron fieles en medio del cataclismo que producirán las plagas y el gran terremoto de la séptima plaga. Quedar, note que ahí está el verbo quedar. Nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, noten que ahí está el verbo quedar. ¿Quiénes son los dejados? ¿Quiénes? Los fieles, los 144,000. O sea, aquí en este versículo Pablo infiere que son los 144,000. Aunque no diga textualmente que son los 144,000, pero Pablo está hablando ¿de quién? De los 144,000. Porque los que estarán vivos hasta la venida de Cristo, ¿quiénes son? Los 144,000. ¿Están conmigo? Y dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Noten, hermano, que en el tiempo del fin habrá un remanente que quedará fiel, ileso, en medio del gran cataclismo y en medio de la gran apostasía. Según la Biblia, ¿cómo estará el mundo? En rebelión. Babilonia habrá invalidado la ley de Dios. ¿Y cuándo se va a invalidar la ley de Dios? Por completo. Cuando se decrete ¿qué? La ley ¿qué? Dominical. Porque falta de tiempo no quería incluir un tema de la marca de la bestia en el seminario, pero no, por falta de tiempo. Hermanos, la ley de Dios se va a invalidar por completo cuando se decrete la ley dominical, la obligación del domingo por la fuerza. Ahí los pecados de Babilonia habrán llegado hasta el cielo, o sea que la copa de iniquidad habrá llegado hasta el colmo. El mundo estará en apostasía y en rebelión. Y Dios tendrá aquí un remanente en esta tierra que predicará el fuerte pregón, los mensajes de los 3 ángeles. Y ese remanente exalta los mandamientos de Dios en medio de una rebelión y apostasía. Yo siempre les digo a los hermanos, si hoy que estamos en tiempo de paz no queremos congregarnos, ¿qué pasará cuando venga la crisis final? Donde seamos perseguidos. Pero Dios tendrá un remanente en esta tierra que tendrá la paciencia, el aguante de los santos. Y Dios
nos ha llamado a cada uno de nosotros, hermanos, para que formemos parte de ese remanente. ¿Cuántos quieren formar parte de ese remanente, hermanos? Serle fiel a Dios, hermanos. No hay mayor bendición que serle fiel a Dios, hermanos. Serle fiel a Dios trae enormes bendiciones. Dios quiere que nosotros nos preparemos y que seamos luminares en este mundo de tiniebla y rebelión. Hemos sido llamados para ser remanente. Remanente significa ser fiel en medio de una rebelión y apostasía. Porque profesar ser fiel a Dios, donde hay abundancia de pan, donde tenemos un buen trabajo, donde hay comida y un buen trabajo, eso cualquiera lo puede hacer. Pero cuando venga la crisis, el término remanente se aplica cuando alguien es fiel en medio de una persecución, en medio de una rebelión y en medio de una apostasía. Eso es ser remanente. Por ejemplo, así como estamos, no sabemos quién es remanente. Aquí estamos bien bonitos, bien bañaditos, escuchando la palabra de Dios, pero solamente Dios sabe quién es fiel aquí. Solamente Dios sabe quién puede subsistir cuando venga la persecución. Solamente Dios sabe si el hermano Rafael Díaz es fiel o no, o si está aquí por interés personal. Solo Dios conoce nuestro corazón. Por eso es que el término remanente debe de entenderse cuando alguien es fiel en medio de una rebelión y una apostasía, cuando hay crisis, cuando hay persecución. Y saben, hermanos, que en estas noches que vamos a estar estudiando, vamos a tocar el tema de Job. Job representa lo que pasará los 144,000 en el tiempo de angustia de Jacob. Job perdió todo. Pero ¿por qué Job se mantuvo fiel? Porque dice Santiago que tenía la paciencia de los santos, el jupoponé, el aguante. Esa palabra paciencia es aguante. Así que, hermanos, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para que formemos parte de ese remanente. Hoy en tiempo de paz, hermanos, es que debemos de formar nuestro carácter para cuando venga la crisis, nuestro carácter refulja y seamos fieles, portadores de la verdad, que alumbramos en este mundo de tiniebla y apostasía. Yo quiero ver que se pongan de pie. ¿Cuáles son los hermanos que quieren formar parte del remanente? ¿Cuántos quieren formar parte del remanente, hermanos? De este remanente fiel, que se mantiene fiel en un tiempo de rebelión y apostasía. Así que, hermanos, hagan el esfuerzo para venir todas estas noches, hermanos. Hagan el esfuerzo. Vamos a estar estudiando temas poderosos de profecía. Así que hagan el esfuerzo. Me alegro porque la iglesia está llena. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Hermanos, vamos a venir de rodillas para despedirnos. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por esta primera noche de conferencia. Gracias por este precioso tema que tú nos mandaste a través de tu palabra. Nos hemos dado cuenta que si somos fieles a tu palabra, en medio de una rebelión y una apostasía, seremos el remanente. Bendice a la iglesia de Chillac 2. Bendice a sus líderes, bendice a todos sus miembros y a todos los hermanos que se hicieron presentes de diferentes iglesias. Gracias porque permitiste que tu siervo pudiese presentar este tema. Alabado sea tu nombre, Señor, y gracias por tu amor y tu misericordia. Despídelo de este lugar, que tu paz y tu bendición siempre esté con nosotros y que mañana podamos estar a la misma hora para escuchar tu palabra. Gracias por todo, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos, y feliz noche.